hermanos y hermanas. Buenos días. ¿Cómo estamos, el Shaddai? Bien. Bien, qué bueno, qué alegría. Hoy es un día soleado, pero lamentablemente, como diría mi suegra, le faltan las pilas al sol. Todavía hay un poquito de frito que anda por ahí, pero lo bueno es que es febrero y bueno, para febrero esto es como verano. Entonces, vamos a buscar en Marcos, nuestras Biblias en Marcos, capítulo 4. Marcos, el Evangelio, el segundo Evangelio del Nuevo Testamento. El primero es Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 4. Por supuesto, sabemos que vamos a estar dando vueltas y tumbos por toda la Biblia, porque imagínate, si no, no sería predicación. Entonces, Marcos capítulo 4, y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios. Por supuesto, no al que lo lee, porque, no señor. Ok, no quiero que me caiga un rayo. Entonces, Marcos 4, del 1 al 9, vamos a leer. Dice la palabra de la manera siguiente. Otra vez. Comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, pero porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos, tengo dos, el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Yo sé que esta parábola, muchos de nosotros la hemos escuchado en muchos sitios. Y te pido, Señor, que si hay algo que no ha quedado claro para la persona que lo ha escuchado por primera vez o para la persona que lo ha escuchado la 1001 vez, Señor, que no quede duda hoy de que sí necesitamos tu palabra y necesitamos vivir por medio de ella, Señor, y obedecerla, ponerla por obra, Señor, y confiar en tu palabra. Gracias, mi Dios, porque es por medio de tu palabra y el Espíritu Santo que va transformando nuestras vidas. Gracias. En tu precioso nombre te pido, Señor, que estés con cada persona aquí hoy, sea que estén aquí físicamente o nos están viendo por el YouTube o por cualquier otro medio. Señor, que tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Señor, que seas tú limpiándonos, purificándonos, perdonándonos nuestros pecados, para que así podamos ser útiles para ti. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, hoy entraremos en la parte del ministerio de Jesús que a muchos les deja sin entender. Y a veces también a mí hay ciertas cosas que no entiendo, pero gracias a Dios que Él no me requiere que lo entienda para creer en Él. Porque imagínense que lleguemos ahí al cielo, por ejemplo, a las puertas. Ojo, no va a ser Pedro el que va a estar ahí esperando, ¿no? Va a ser el Señor Jesús. Imagínense que Él nos pregunte: ajá,
¿Y qué dice tal pasaje en la Biblia? El único, bueno, yo podría decirle 2 o 3. Le voy a decir, bueno, Jesús, tú vas a llorar después de que yo te diga esta. No, claro que el Señor no va a llorar, pero Jesús lloró. Juan 11:35, pero imagínense que nos diga, recíteme el Salmo 119 para poder entrar al cielo. Doña Elma, yo sé que tú lo podrías hacer, ¿verdad? ¿No? No. Bueno, por lo menos aquí en el Shaddai podremos cantar el Salmo 117, ¿verdad? Pero después él nos dice, pero cántalo en hebreo. Ay. Pero no, claro que esa no es la manera como vamos a entrar al cielo. Si por X o Y razón nos pregunte, ¿por qué tú puedes entrar al cielo? ¿Cómo responderíamos? Por la obediencia a Dios. ¿La obediencia a Dios? Sí. Pero hay otro detalle muy importante. Sí, obediencia, por supuesto. Pero ojo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que Él y solamente por medio de Él podemos entrar. No hay otra manera. ¿Estamos entendiendo? O sea que sí, obedecerle, porque estamos obedeciéndole al reconocer que es por medio de Él. Pero tenemos que recordar. Y claro, ya cuando estemos ahí, eso es lo primero. Señor Jesús, y ¡pum! Directo, como es que dice Mercedes, cara en tierra o algo así, ¿verdad? Frente en tierra. Que yo soy tan afrentado aquí. Y me están entrando más las entradas cada día más. Pero bueno, pero el detalle es que eso, gracias a Dios, que no tenemos que entender. Es bueno entender, no estoy diciendo que no procuremos entender, eso no es lo que estoy diciendo, pero de que ese no es un requisito, sino es creer en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha hecho. Amén. Amén. Entonces hemos leído una de las parábolas del Maestro, ¿verdad? Ahí en Marcos 4, 1 al 9. La parábola del sembrador y los 4 terrenos o 4 suelos. Y es una parábola muy reconocida. Si no son fanáticos de Richie Ray, Bobby Cruz, bueno, no sé qué otra forma de hacértelo recordar, pero ellos tenían una canción bien reconocida de El sembrador salió a sembrar, perdón. Entonces, y habla ahí, por supuesto, lo que dice la parábola. Si nunca lo han escuchado, bueno, después yo se los pongo para que lo puedan escuchar. Pero lo bueno es que es una parábola muy reconocida. Y cuidado que sea la más reconocida, exceptuando una más. La que es aún más reconocida, que aún más que el del sembrador. Y nosotros también, los que hemos escuchado Richie Ray, Bobby Cruz, sabemos que es Juan en la ciudad, ¿verdad? Que es lo de el hijo pródigo, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Entonces, yo creo que ese posiblemente sea la parábola más reconocida del Señor, ¿cierto? La del hijo pródigo. Ahora, lo irónico de esta parábola, la que estamos leyendo hoy, es que Jesús lo relata, esta parábola de la agricultura, imagínense, ¿dónde? ¿Desde qué punto? ¿Desde qué lugar? Y está hablando de agricultura, pero ¿en qué lugar lo está diciendo? En una barca. En una barca. ¿Se acuerdan que hace, creo que era como 2 domingos que estábamos hablando de la barca que usaba Jesús, que no era un yate? ¿Ok? Que era una barca pesquera, que era básicamente donde él, desde ahí es donde él predicaba, ¿cierto? Entonces, claro, si estás mirando al Señor Jesús y habla de la barca y todo eso, uno está pensando en las parábolas así que tienen que ver con la pesca, ¿verdad? Pero no, está hablando de la agricultura, ¿cierto? Entonces, para que no vayan a pensar de que, espérate, está en una barca, ¿por qué está hablando de agricultura? Bueno, vamos a leer. Ahí, versículo 1 de Marcos 4, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar,
y se reunió alrededor de él, ¿cuánta? Mucha gente, ¿verdad? Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y ¿cuántos? Toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea que era una forma de poder predicar y que ya, o sea, su voz rebotaba de las aguas para que más pudieran escuchar. O sea que no es que el Señor, a pesar de que Él podía hacerlo, o sea, poniera su voz de, oh, ¿me entiendes? No, él usaba su voz normal, no la voz que uno escucha cuando estás leyendo Apocalipsis 1, donde está hablando de esa voz como de muchas aguas, no, sino que hablaba normalmente y la gente lo podía escuchar. Entonces, hace 2 domingos, como dije, habíamos leído acerca de la necesidad que tenía Jesús que los discípulos tuvieran aquella barca siempre lista. Y más adelante en el capítulo 4, ahí mismo, si ustedes llegan a leer todo el capítulo, pueden ver que al final del capítulo veremos que ellos usaron esa misma barca para cruzar el mar en una tormenta, ¿verdad? O sea, que la barca era, no solamente era los altavoces, no, sino que también usaron la barca para lo que es, de llevarlos de un lado al otro en el mar. Amén. Entonces leemos en el versículo 2, y les enseñaba por parábolas. Parábolas. ¿Qué es una parábola? Y claro, dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Y claro, algo ha cambiado en la manera de predicar por parte del maestro. Hasta ahora, él estaba enseñando abiertamente, pero ahora está hablando por parábolas. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar? De hablar tranquilamente, normalmente, a empezar a hablar con parábolas. Y entonces, ahora tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es una parábola? Una parábola. Eso es lo que pones en la puerta o en la ventana de afuera de tu casa para poder obtener la señal del televisor. Esa es la parábola, ¿verdad? ¿No? Ay, entonces ¿qué Biblia he estado leyendo yo? Y el Señor habló por medio de Netflix. No estamos hablando de la parabólica. No, parábola. Según la RAE, porque uno siempre tiene que comenzar por ahí, a menos que tengas el pequeño Larousse, pero yo tengo la RAE, no el pequeño Larousse, pero bueno. Una parábola es una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. ¿Se entendió? No. Ok. Imagínense. El Maño no lo entendió. Y ese de aquí de España. Pero bueno. No. En otras palabras, es usar una historia o historieta, como quieras ponerlo, y usualmente no se usan nombres propios. O sea, es algo ficticio. Sí, posiblemente puede suceder, pero no es que estás hablando eso como esa es la enseñanza, sino que es como una forma pintoresca de explicar algo y después dar la razón o por qué lo estás mencionando. Ahora sí que los confundí completamente, ¿verdad? ¿No? Solamente me confundí yo. Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la palabra parábola. Ahora sí que
Pero la palabra en hebreo para parábola es mashal. Mashal, ¿todos pueden decir mashal? Mashal. Mashal, ok, muy bien, eso es parábola. ¿Ok? Y mashal significa símil. ¿Ok? Puede ser como un adagio, poema, discurso, ¿verdad? Un ejemplo, imagínense, un escarmiento, parábola, proverbio, refrán, ¿verdad? De tal palo, tal astilla. Eso también es considerado como parábola. ¿Ok? Entonces, o que, ¿cuál es otra que dicen que tiene que ver con fruta? Que no ha caído muy lejos de la... Bueno, ok, eso ya. Ahora la palabra griega es parabolé. Parabolé. Es medio italiano, medio, a lo mejor que catalán, no sé, parabolé. Parabolé. Que significa también similitud, parábola. O una narración ficticia, simbólica, de la vida común y llevado a algo, una explicación moral. ¿Ok? Entonces, o refrán. Entonces, ¿estamos entendiendo? Entonces, mashal en hebreo, ¿ok? Ya saben que cuando están leyendo en hebreo y ven mashal, ya saben que es parábola, ¿verdad? O refrán. También en griego, parabolé. ¿Ok? Parabolé. Entonces, qué interesante. Nosotros pensamos que los únicos lugares donde salen las parábolas es por medio de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero no es así. A pesar de que no dice parábola, es una parábola. Quiero que me acompañen, dejen algo ahí en Marcos 4, vamos a 2 de Samuel, que está entre 1 de Samuel y 1 de Reyes, 2 de Samuel, capítulo 12. 12. Y los que conocen 2 de Samuel saben que la gran mayoría de ese libro se trata del reinado del rey David. ¿Ok? 2 de Samuel. Y claro, sabemos que en 2 de Samuel capítulo 7 es cuando David quiere construir un templo al Señor. Y el Señor que le dice, O sea, no porque no quiera que le construyan un templo, o sea, porque él dice que yo no vivo en templos hechos por hombres ni nada de eso, pero lo interesante es que él bendice a David y le dice a David que por medio de su línea, de su familia, vendrá el Mesías, el Salvador. Eso era en el capítulo 7. En el capítulo 11, bueno, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa. Mala cosa. Se quedó viendo HBO y en vivo y a todo color. Lamentablemente, y bueno, tuvo su problemita con Betsabé. Ella salió en cinta, no es porque salió en VHS, sino que le salió la barriguita y no porque comió mucho pan. Entonces, y claro, ella estaba casada con un señor llamado Urías, otro problema. Y Urías era un fiel soldado de David. David no pudo hacer nada para que Urías fuera a la casa para medio tapar el problema. Y bueno, lo mandó a matar. Y murió a manos de los enemigos, o sea, para que no se sospechara nada. Y sabemos que el Señor ya sabe todas las cosas. No le digas a Marla ni a Mercedes. Yo no morí por ti, fue el Señor.
Y entonces llegamos a 2 de Samuel, capítulo 12, y vemos que el Señor envía a Natán el profeta a hablar con David. 2 de Samuel 12, del 1, y vamos a leer del 1 al 4 por ahora, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. O sea que olvídate que a esta no la iban a comer. ¿Ok? Esta era la mascota. Era parte de la familia. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. O sea que no pudo ir ni a pasa y pesa, aunque sea. No, tenía que ir a robarle al hombre pobre. Y claro, vamos a mirar la reacción del rey David. Seguimos leyendo el versículo 5. Entonces, imagínense, se encendió el furor de David. Me imagino que ya estaba buscando su espada o la espada de Goliat. ¿Dónde está este? Entonces, ¿dónde está? El furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Sí, de verdad. 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, o sea, 4 corderas más, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y así es. Cuando tú lees la ley de Moisés, eso es lo que se tenía que pagar. ¿Se acuerdan de un hombre chiquito llamado Zaqueo? Y entonces él le dice a Jesús, porque Jesús va y come en la casa de Zaqueo y todo lo demás, y habla con él un rato. Sabemos que Zaqueo era un publicano, no republicano, publicano. Y entonces, pero que él había robado mucho de la gente, ¿cierto? Había quitado muchas cosas, había cobrado de más y todo lo demás. Y luego él dice, después de su tiempo con Jesús, ¿qué dice? A las personas que he robado, ¿qué es lo que les dice? Les daré 4 veces más. Y a los pobres daré la mitad de lo que tengo. Ahora lo interesante es que cuando él dice que daré 4 veces más, claro, la gente de hoy día diríamos: oh, wow, qué hombre, oh, lo que el Señor hizo. Y que no, estaba siguiendo lo que dice la ley. ¿Estamos entendiendo? O sea, que no estaba haciendo algo más allá, sino que por fin iba a cumplir la ley. Iba a cumplir lo que estaba escrito. De igual manera, David, según la ley de Jehová, así fue la manera como se restituiría tal maldad. Le robó una corderita, tenía que darle otra corderita y 4 más. ¿Ok? Y eso se llama restitución. Algo que no se practica hoy día. Nosotros hacemos y deshacemos como nos da la gana, y no nos entra por esta cabecita ni de pedir perdón
y mucho menos pagar lo que se ha o robado o lastimado o lo que sea, no sé, o roto. ¡Ay, se rompió! Sí, se rompió. Algo tuvo que pasar para que se rompiera, ¿no? ¡Ay, se rompió! Sí, le pusiste la presión para que... Bueno, ya no entraremos en tanto detalle, pero a lo que voy es que ahí está el problema. Ya David ya está diciendo lo que va a hacer y traen a ese hombre para acá y Versículo 7. De 2 de Samuel 12. Entonces dijo Natán a David. David, ¿tienes tanta sed de venganza? Tú eres aquel hombre. Uy, imagínense. Ahí sí que ya se le, como dicen por ahí, se le chispoteó, ¿verdad? Claro, no entraremos en toda la explicación, pero leemos la acusación por parte de Dios en el versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea que lo dejó en batalla y le dijo a Joab que lo pusiera en el lugar más recio de la batalla y que los demás soldados se apartaran y que los amonitas lo mataran. ¿Estamos entendiendo? Y bueno, claro, David se enojó porque, ¿qué es lo que está pasando en la batalla? Cuando él debió haber estado ahí en esa batalla. Ay, lo que es delegar. Perdón. Entonces, el rey David pensaba que todo iba a seguir normalmente. Pero Jehová Dios tuvo otros planes. Mira el versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, ¿lo perdonó el Señor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y sabemos que luego el hijo que le había nacido de Betsabé murió. Ahora bien, uno diría, ay, pero qué malo, o sea, no dejó que el niño naciera. ¿Se imaginan la vida de ese muchacho? Imagínense todo lo que salen por la televisión y todos los de chismes y qué sé yo, y semanas y horas, y yo no sé cuántos otros, creo que hay una revista que se llama Día también, yo no sé. Pero, ¿se imaginan? ¿Llamarían ese muchacho qué? Discordia. No sé, pero gracias a Dios que el Señor se lo llevó. Porque se imagina toda la gente señalando y el muchacho no tenía la culpa. Los culpables eran David, por supuesto, y Betsabé. Más David, porque él era el rey. ¿Y qué iba a decir Betsabé? ¿No? Pero claro, también ella pudo haber dicho que no. ¿Estamos entendiendo? Pero bueno, entonces, vemos aquí lo que pasó. Y esa brutal acción por parte del rey David contra Urías, uno de sus fieles soldados, adulterando con su mujer Betsabé, y luego lo envió a morir en batalla, imagínense. Las consecuencias de aquellos pecados trajeron violencia de toda clase a su casa. No quiero repetirlo aquí, lo podemos leer en nuestras casas, todo lo que pasó.
Está en el resto del libro de Segunda de Samuel. Pero vemos ahí, o sea que entre los hermanos tienen sus problemas y bueno, y hasta Absalón se sublevó contra David, o sea, hubo un golpe de estado, bueno. Además, o sea, no solamente se quedó en casa, pero por el golpe de estado se quedó dividida Israel en una guerra civil. Y luego sería desterrado David de Jerusalén y luego regresaría al palacio. Pero todo eso, por todo el pecado de David. Si uno cree que uno peca en secreto, no. Eso afecta a todos. Entonces, volviendo a la importancia de las parábolas, podemos notar que así como el rey David entendió la severidad del mensaje, aunque él no se dio cuenta que Natán se estaba refiriendo al rey como aquel hombre malvado que se había robado la corderita del pobre hombre, fue usado para traer juicio sobre David. Y en el caso de Jesús, utilizando a las parábolas como herramientas para la enseñanza, y no salir y describir claramente su mensaje, era una forma de juicio contra el pueblo de Israel. Porque ellos no querían creer. La semana pasada habíamos leído que los fariseos acusaban a Jesús de reprender a los demonios en nombre de ¿quién? De Belcebú, ¿verdad? Del demonio, de Satanás. Y a raíz de ese suceso, Jesús comenzó a enseñar en parábolas. Y Jesús se los explica a sus discípulos. Ahí en Marcos 4, volvemos a Marcos 4. Y vamos a leer los versículos 10 al 12. Vemos la explicación del Señor Jesús. Y claro, Él no dejó que sus discípulos se quedaran así en la nebulosa, sino que Él les explicó lo que Él quería decir con las parábolas. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban. ¿Verdad? Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Uy, o sea que el Señor no quería perdonarle. ¿Eso es lo que está diciendo? Bueno, ojo. Básicamente Jesús no quiso que los fariseos tuvieran más motivos de acusarle fuera de contexto por algo que él había dicho o hecho. Ya ellos habían sido expuestos a hechos y a las palabras de verdad con el poder del Espíritu Santo, que luego ellos mismos habían rechazado y blasfemado diciendo que Jesús lo hacía por obra de Satanás. Algo que era por obra del Espíritu Santo. Y ojo, hermanos, también ocurre lo opuesto. Satanás hace obras y la gente lo adjudica al Espíritu Santo. Cuidado. Cuidado. Entonces, vemos que Jesús empezó a enseñar en parábolas porque así cumplía también con las profecías. El profeta Isaías escribe acerca de esto, para que lo sepan, en Isaías 6, 8 al 10. Si lo quieren buscar bien, si no, está bien. Isaías 6, 8 al 10 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No como muchos de nosotros, ¿verdad? Que decimos, heme aquí, envía a mi hermano. Espero que el Shaddai no sea conocido así.
Ok. Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Estamos en Isaías 6, versículo 9. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¡Wow! Espero que el Señor no diga eso de nosotros. Eso sería horrible. Entonces, ¿será que Jehová Dios no quiere que su pueblo sepa la verdad? A ver, ahí está contra los judíos. Ahora vemos que la iglesia reemplaza a los judíos. ¡No! Eso no es lo que significa. Claro que no. No. Lo que ocurre es que al principio de su ministerio Jesús fue abierto en decirles y mostrarles quién Él era y sigue siendo. O sea, que Él es Rey, que Él es el Mesías, ¿verdad? Y que si ellos lo hubiesen reconocido ahí mismo, Él ya se hubiese subido a su trono. Pero no lo reconocieron, ni querían reconocerlo. ¿Estamos entendiendo? No estamos hablando de la gente individualmente, no, estamos hablando como nación, como pueblo. Y los dirigentes de la nación no querían eso. Entonces, como nación, ya habían perdido la oportunidad de recibirlo como el rey que es en aquel momento. Al decirle que estaba haciendo las cosas en el poder del diablo, imagínense. Pero individualmente, si las personas querían seguirle y servirle y ser salvos por él, Jesús estaba más que dispuesto. Porque ¿qué fue lo que dijo el maestro? Pedid y se os dará. Buscad y ¿qué? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Estamos entendiendo? O sea que individualmente todavía el Señor estaba dispuesto a salvar, pero ya en cuanto a la, entre comillas, la política de la situación, ya se cerró ese momento. Y eso fue cierto en aquellos días. Y sigue siendo cierto hoy día, que el Señor está dispuesto al que le busque, lo va a hallar. Entonces, la palabra de Dios es bien clara en cuanto a la salvación del hombre siendo individual. Los profetas Jeremías y Ezequiel predicaron sobre este mismo tema. Pero usualmente usamos el de Jeremías, pero vamos al de Ezequiel para darle un poquito de reconocimiento, ¿verdad? Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Y Ezequiel está después de Lamentaciones. Es Isaías, ¿verdad? Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y después Daniel. Entonces, si llegaste a Daniel, echa para atrás un poco. Ezequiel 18. Ezequiel tuvo uno de esos ministerios bien interesantes, imagínense. A él lo llamaban básicamente el profeta actor, que él actuaba sus profecías. En un momento el Señor le decía que tenía que pasar cuántos días durmiendo del lado derecho y después del lado izquierdo. ¿Ok? Y tenía que estar ahí. También tenía que en una ocasión abrir, no salir por la ventana ni por la puerta, sino hacer un hueco en la pared para poder salir. O sea, ¿se pueden imaginarse los vecinos de Ezequiel? Mi amor, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, no, mejor no te digo. Sí,
porque él actuaba las profecías que el Señor le decía que tenía que hacer. Entonces, vemos aquí, Ezequiel 18. Comenzando con el versículo 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y esto es bien interesante, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán, este mashal, así es como está en hebreo, este mashal, o en griego, este parabolé? Yo sé que ya suena hasta medio francés, medio italiano, yo no sé. Sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Cuántos de nosotros hemos comido uvas agrias? ¿No? ¿Nunca? Yo he tenido una de esas uvas agrias. Y a mí me dio dentera, no al que está al lado mío. A lo mejor con mi cara le dio dentera, pero lo interesante es, eso es una parábola, un mashal, un refrán. Y entonces dice el versículo 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este mashal, o sea, este refrán, esta parábola, en Israel. Versículo 4, he aquí que todas las almas son mías. ¿De quién? Del Señor. Del Señor. ¿Cuántas? Todas. Todas. Las que están perdidas y todas, Él sabe dónde están. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca del pecado original? Sí, yo creo que todos, ¿verdad? Es que claro, yo quiero operar bajo de que nadie sabe lo que estoy diciendo. Sí, el pecado original. Hermanos, Adán muere por su propio pecado. Ahora bien, a todos nosotros nos entró la naturaleza del pecado. ¿Estamos entendiendo? No es que yo estoy muriendo porque Adán, por el pecado que hizo Adán, no, sino porque ya esa naturaleza ya está en mí. ¿Estamos entendiendo la diferencia? No, si Adán siguió, qué sé yo, robando más tamarindos del árbol, eso ya es entre él y Dios. Pero no es mi culpa de que él lo hizo. Ahora bien, por lo que él hizo, entonces yo también soy culpable, no de su pecado directo, pero sí de ese ¿cómo se llama? Herencia pecaminosa. Esa herencia no la quiero, pero ya la tengo. Y estoy orando, y el Señor me ha salvado, gloria a Dios, pero cada día tengo que arrepentirme. Porque todavía llevo esa naturaleza, eso es lo que sigue. Claro, no debe dominarme, ahí es donde está el detalle, porque el Señor, o sea, está ahí. Amén. Amén. Okay. Entonces, vemos que ahí dice, versículo 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y vemos claramente que la salvación no viene por pactos familiares. No sé cuántos de ustedes han escuchado de algo así. A lo que me estoy refiriendo, de que, como tú eres una familia cristiana, entre comillas, bueno, voy a bautizar al bebé y así ya no se quede moro. A menos que vienes de Marruecos, ahí ya no hay forma. Pero, amén, gloria a Dios. O sea, pero el detalle es que no viene por pacto familiar.
La salvación viene por el arrepentimiento individual. ¿Cuántas veces no le dijeron a Jesús, es que somos hijos de Abraham? Ajá, y Jesús, ajá, ¿y? Pero hijo de Dios no eres. Entonces, Ezequiel 18 lo sigue describiendo, versículo 20, vamos a bajar hasta el 20. Ahí en Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa que morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas, versículo 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, o sea, lo que dice la palabra, de cierto que vivirá, no morirá. Y estamos hablando de la segunda muerte. ¿Okay? De esto sí, o sea, no nos libramos de eso a menos que venga el rapto y el Señor nos transforme antes de morir, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un arrepentimiento consciente, no porque haya sido bautizado de bebé, sea católico o protestante, porque hay algunas iglesias protestantes que también bautizan a los bebés, porque vienen de esa herencia, de ese pacto familiar. Por favor, no. Es individual. Si un bebé muere, ¿dónde va? Al cielo. Va con el Señor. Porque cuando Jesús, bueno, no Jesús, era Jehová, le dice a Jonás, que dice, no hay 120,000 almas en Nínive que no saben distinguir su izquierda de su derecha. Claro, se está refiriendo a todos los niños que no tienen conciencia todavía. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahora viene, vemos aquí el versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? O sea, que antes la persona era justa, era recta, o sea, seguía la Biblia y después decidió, me voy para la pachanga. Y como ya soy salvo, da igual, muchas gracias. Vivirá él, dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Imagínense. Agua pasada no mueve ¿qué? Molino. ¿Ve? Otro machado. ¿Ok? Refrán. Parábola. Ok. Entonces, dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello que morirá. Entonces vemos aquí que muere la idea de salvo siempre salvo. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Bueno, piénsalo bien. En el sentido que la persona confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Pero luego sigue viviendo una vida dedicada al pecado. Yo ya hice esa oracioncita, el pastor lo oró el otro día, yo también lo repetí. Tengo el cielo gano, ¡viva la pachanga! ¡Viva la vida loca! Me siento como Ricky Martin. Sí, amén. Que se arrepiente. O si no va a ser así como los de Michael Jackson, que siempre lo ven en el infierno. Entonces, que vi a Michael Jackson en el infierno. ¿Es el único que está en el infierno o qué? Nadie dice que ve a Hitler, ¿verdad? Ni a Mussolini, ni a ninguno de estos, claro, porque nunca fueron reprendidos ni excomulgados de la Iglesia Católica, pero no vamos a entrar en esa. Confirmación. No, entonces.
Pero vemos, para los que no entendieron lo que pasó, es que hubo un fondo musical después de que dije lo que dije. Como un poco Amén, amén, que venga la trompeta. Ahora bien, entonces, al reconocer a Jesús como tu Salvador, debes vivir una vida consecuente a ello. ¿Eres creyente? Vive como tal. ¿Estamos entendiendo? Y ojo, yo conozco a muchos calvinistas que dicen lo mismo. Eres creyente, vive como tal. Entonces, no me da igual si eres calviniano o arminista. Vive como tal. Eres creyente, vive según la palabra de Dios. Si crees que puedes vivir en fornicaciones físicas o en fornicaciones espirituales, o sea, siguiendo otros dioses, usando excusas bíblicas, arrepiéntete. Ezequiel termina el capítulo desde el versículo 30 en adelante, ahí en Ezequiel 18, dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según ¿qué? Sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos, o sea, más claro no puede ser, de todas vuestras ¿qué? transgresiones. Ahí está, ya no seas trans. Transgresiones, y no será la iniquidad causa de ¿qué? De ruina. Echad de vosotros ¿qué? Todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos ¿qué? Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa del Shaddai? Claro, aquí dice de Israel, pero es para todos. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, ¿y qué? Y Y viviréis. viviréis. Amén. ¿Por qué quieres seguir en la mugre? El rey David se arrepintió de sus pecados y él escribió el Salmo 51 haciendo público su condición. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces vemos que la salvación es individual y consciente. ¿Estamos entendiendo? Entonces ya saben, si alguien te pregunta, dile, mira el video del pastor. No. Aprendamos. Entonces, toda esta introducción, ay pastor, esto es la introducción. Ya el pollo ya se secó. Ya es carbón, pastor. Toda esta introducción nos lleva a la parábola del maestro que encontramos hoy en Marcos 4, 3 al 9. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué hora tenemos? No me digas que ya son las 2 de la mañana. Ok, bueno. ¿Todavía tenemos un poquito de aguante? Sí, bueno, por lo menos ella se queda, todos los demás, bueno, a preparar el pollo. No. Muy bien. Entonces, Marcos 4, 3 al 9, ¿qué dice? Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Marcos 4, 3 al 9. Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Dice, comienzo de nuevo del 3. He aquí, el sembrador salió a sembrar.
Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo que el que tiene oídos, tengo dos, para oír, oiga. Amén. Amén. Entonces, la parábola que acabamos de leer la encontramos en los 3 evangelios. El de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Y en el de Mateo termina un poco distinto. Empieza con 100 por uno, ¿verdad? Después a 60, después a 30. O sea, va menguando. Y es porque lo que Jesús quiere estar hablando ahí tiene que ver con su reino y está hablando de los tiempos finales. Y en los tiempos finales, o sea, antes de la tribulación y gran tribulación y todo eso, antes del rapto, lo que vamos a estar viendo es que hay menos y menos personas que quieran escuchar o aceptar el Evangelio. ¿Estamos entendiendo? Pero aquí en el de Marcos, por supuesto, está dirigido a personas que están comenzando en el ministerio y que, bueno, ahí es básicamente al principio de la obra del Señor. Pero ahora ya es un poco distinto las cosas. Entonces, esta parábola es conocida como una de las parábolas del reino. ¿Ok? No estoy hablando de la prosperidad. ¿Ok? Porque hay mucho que... El reino, es que soy hijo del rey. Sí, eres hijo del rey, pero nada por lo que tú has hecho. O sea, has sido injertado. O sea, el Señor te ha adoptado, no es porque tú te lo mereces. Y muchos andan por ahí como si lo merecieran. Cuidado. Estemos agradecidos al Señor. Entonces hemos leído que el sembrador salió a sembrar semillas por todo el campo. ¡Uy! Semilla por todos lados. ¡Uy! Y esto significa que ya el sembrador ya se ha dedicado a limpiar y a arar su terreno para prepararla para que pueda recibir la semilla y luego volverla a repasar tapando las semillas con la tierra. ¿Estamos entendiendo? O sea que todavía falta un poco más de trabajo. Ya hizo parte del trabajo. Ahora está en la parte de llevar la semilla, tirando la semilla por todos lados. ¿Ok? Gracias, esparciendo. Se me había ido la palabrita. Entonces, vemos que en esta parte Jesús solo está hablando de lanzar o esparcir la semilla. Y al lanzar la semilla, esta puede caer en cualquier parte. Así como lo vemos descrito, la semilla cayó junto al camino, otra en pedregales, ¿verdad? O entre espinos y también en buena tierra. ¿Estamos entendiendo? Entonces encontramos esa frase, el que tiene oídos para oír, oiga, y usualmente el maestro usa esa frase para remarcar lo que acaba de decir. A veces dice, de cierto os digo, ¿verdad? Pero aún más se refiere a un tema que tiene que ver con su reino. Además encontramos en varios versículos la frase similar en Apocalipsis capítulos 2 y 3, que también dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso se encuentra en las 7 cartas. Y en todas estas ocasiones Jesús quiere que su pueblo, sea Israel o sea su iglesia, presten atención y estén preparados o se preparen para su reino. ¿Estamos entendiendo? Leamos la explicación del maestro ahí mismo en Marcos 4, 13 al 20. Y les dijo,
¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Versículo 14 de Marcos 4. El sembrador es el que siembra la palabra. Y hermanos, sabemos que el primero que sembró la palabra es el propio Maestro, ¿verdad? Y luego sus discípulos, hasta llegar a nuestros días también, que yo espero que seamos sembradores. Amén. Póngame aquí, envía a mi hermano. Ajá. Ok. Ajá. Entonces debemos seguir esparciendo la buena semilla. Y cada terreno, o tierra, o suelo, representa los corazones de los hombres. ¿Estamos entendiendo? Y algunos de nosotros hemos sido los 4 terrenos. Algunos hemos sido 4x4, ¿verdad? Todo terreno, ¿verdad? Ajá. Y otros seguimos en el primero, o en el segundo, o en el tercero. Aquí hay algo para todos. Entonces veamos el primero, versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Conocemos personas así? ¿O somos personas así? Ok, entonces vemos que algunos corazones al principio son duros, como la tierra compactada después de tanto tráfico causado por el pecado hecho por ellos y el pecado que fue hecho en contra de ellos. O sea, que sea por el dolor, por lo que sea, el sufrimiento, o sea, ese corazón, bueno, pues está peor que una piedra. Ahora el segundo terreno, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, hablando de piedras. Los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Y claro, no van a poder recibir el agua, o sea, los nutrientes para poder crecer, ¿verdad? Sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, no estoy hablando de la tribulación y la gran tribulación, sino pruebas, problemas, o sea, ¿entienden? O la persecución, ojo, por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. Y estas son las personas que les gusta la idea de la salvación. O sea, les gusta la idea, oh sí, oh qué tremendo, sí, la palabra de Dios es tan bueno. Oh, les gusta la idea de la salvación, así en la teoría se ve lindo y precioso. Están ahí escuchando Hillsong y ahí están en una éxtasis. Pero por la presión de la familia y los amiguetes, no quieren tampoco leer ni estudiar la Biblia y por supuesto no perduran. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La semilla que cayó entre los espinos. Este más espinoso. Ojo, si tu apellido es Espinosa o Espinoso, o sea, no estoy hablando en contra de él. No. Pero vemos aquí, el versículo 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Vamos a quedarnos ahí mismo en el engaño. Las riquezas son engañosas. No, la codicia ya trae lo suyo.
Pero mucha gente, sí, es que ya pastor, cuando yo pegue la loto, espérate, ¿qué haces jugando la loto? Para comenzar, confía en el Señor. Sí, pero estoy confiando en el Señor para que me pegue la loto. Ay. Esa es una de las conversaciones que tengo con un familiar mío. Que no diré su nombre, pero él sabe de quién estoy hablando. Entonces, pero no. El engaño de las riquezas. El que debe ser nuestra provisión es el Señor. Amén. Dice, ahora sí, Nuria, no te preocupes. Y las codicias de otras cosas, por supuesto. El 10º mandamiento. Ok, sí, es verdad, es el 10º. No codiciarás. No codiciará. Exacto. Entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabe lo que significa eso? Que no tiene fruto. ¿Estamos entendiendo? Entonces, estos tienden a seguir por un tiempo. Ojo. Pero no es exactamente lo que quieren. Porque quieren complacer a Dios, sí, pero también quieren complacer al mundo. Y no pueden. No pueden. Jesús lo dijo, así como dijo Diana, lo escuché. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes hacerlo. Por si acaso, eso está en Mateo 6:24. Pero ellos pueden asistir toda la vida a todos los cultos. Estoy hablando de personas que están en la iglesia. Todavía no son iglesia. ¿Están entendiendo la diferencia? Y claro, aquí hay una palabra que he aprendido. Es la palabra matizando. Es que hay varios matices. Ok, vamos a matizar. Perdón, matizar. Trato, pero no lo logro, pero matizar. Asisten a todos los cultos, pero matizando, con tal que los cultos no interfieran con sus trabajos extras. Yo no estoy hablando de su trabajo normal, pero el trabajo extra. Lo que está en negro, lo que va por ver. Estamos en la iglesia, ¿cómo va a ser eso? Ocurre. Ni con los cumpleaños. O sea, con tal de que el culto no atraviese un cumpleaños de alguien, ni tampoco que esté en la Champions, ni con los deportes, ni con sus tiempos de ocio. No, es que necesito mis vacas. Mis vacas. Yo no tengo ningún problema que los hermanos tomen vacaciones, pero no tomen vacaciones de Dios. Busquen, aunque sea una congregación que esté cerca de donde van a tomar vacaciones y aparten un tiempo. O por lo menos vean el video. O matizando los cultos que no interrumpan mis asuntos familiares. O ni con mis actividades cívicas. ¿Están entendiendo? Sí, mis planes personales. Sí, o sea. Sí, es que necesito hacer mi política. O sea, para cambiar de opinión, ¿verdad? Ok. Entonces, el cuarto terreno. El cuarto terreno es distinto a los otros tres. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados, ¿dónde? En buena tierra. En buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. O sea que en sus vidas dan fruto. Y estos son los corazones que reconocen y se arrepientan de sus pecados.
pero de verdad. Así como lo hizo el rey David, son las personas que se dan cuenta de lo que dice Santiago 4, 4 al 10. Santiago 4, 4 al 10 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que no puedes estar en ambos bandos. O sea, estas son las personas que se dan cuenta de que o es el Señor o es nada. Versículo 5 de Santiago 4. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y claro, sabemos que no se trata de celos como tenemos celos los seres humanos. No, es de que el Señor quiere lo mejor para nosotros y quiere que estemos bien. Pero claro, el único momento y el único lugar que vamos a estar bien es en su perfecta voluntad. Punto. Entonces, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Estoy en Santiago 4. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No estoy hablando de los que se llaman humildes porque no tienen suficiente dinero para comprar cosas más grandes. No, estamos hablando de humildad de corazón. Tú puedes ser un multimillonario y ser humilde. ¿Estamos entendiendo? De corazón. Versículo 7. Someteos pues a Dios. Esto es lo que la gente se le olvida, porque solamente piensan en esto. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No, pero someteos pues a Dios. Tienes que someterte primeramente al Señor. Y luego, versículo 8, acercaos a Dios. O sea que tienes que tener comunión con el Señor. Vivir en la comunión del Señor. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Limpiad las manos. Y no solamente por el COVID. Limpiad las manos. Y por favor, hermanos, recuerden que el Señor ha lavado nuestros corazones con su preciosa sangre. Amén. Cuando vayan al baño, por favor, acuérdense de lavarse las manos con jabón. ¿Ok? Solamente se los recuerdo. Okay. Seguimos. No tiene nada que ver con la predicación, pero sí es importante. Así, si ven la gente de YouTube, dicen, no, este sí que está bien. Está hablando de lavarse las manos. ¿Qué? Es importante. Es importante. Pero dice, pecadores, limpiad las manos. Pero a lo que se está refiriendo es que ya dejen de pecar actuando. O sea que estás dando el descuento o las rebajas de los 5 dedos. Me gusta ese sneakers. Mira qué bendición. Sí. Te lo robaste. ¿Qué bendición es esa? Ay, pero es solamente un respirar del Martin. Ellos no. ¡Te lo robaste! Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. ¿Se acuerdan lo de doble ánimo? Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que necesitamos al Señor, que esta vida, sí, el Señor nos da muchas cosas por las cuales podemos estar gozosos y qué sé yo, pero no debemos gozarnos y recrearnos en nuestro pecado. Totalmente lo opuesto. Y entonces dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
No hagas como aquello que alábate pollo porque mañana te guisan. Humíllate ante el Señor. Ahí está. Gloria a Dios. Humíllate ante el Señor. Y Él os exaltará. Amén. Oye, voy a tener que hablar con esa persona que está enviando esos mensajes. Entra justo en el momento. Por lo menos no estaba hablando del infierno o algo. Pero humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y vemos nuevamente que la salvación de Yeshua, que significa salvación, es individual. Tienes que reconocerlo como tu Señor y Salvador. No hay otro ni hay otra. Pero hermanos, vivimos en la época donde la mayoría de los que asisten a las iglesias están ahí por las añadiduras, por los panes y los peces, y se han olvidado del Señor de la iglesia. Les leeré lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3, 15 al 22. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Jehová quiera que fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Claro que sí. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, para que lo entiendan. Si te sientes castigado por el Señor, dele gracias a Dios. Por lo menos sabe que existe, pero que es más, que eres su hijo. ¡Te ama! Claro, no es que te está pisoteando y ahí te tiene, no, todo lo contrario, lo hace para que, hey, ya, despabila. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso o diligente, si quieren otra palabra, diligente, y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si eres un hijo del Señor y se te ha ido un poco el camino, regresa. Es tiempo de que regreses. Ahora bien, si nunca has conocido al Señor o no te has atrevido a buscarlo, hoy es día de salvación. El apóstol Pablo dice en Romanos 10, 8 al 13, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invoquen, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No es más. No tenemos que saber tu cuenta bancaria. Gloria a Dios. No quieres saber la mía, porque si no estarás pagando. Lo interesante, hermanos, es que el Señor todavía está abierto. Búscalo y lo encontrarás. Pero el detalle es, deja todo y síguelo. Deja todo y síguelo. Vamos a orar. Señor, gracias
por tu amor. Señor, yo sé que he hablado posiblemente de más. Perdóname y, Señor, que los hermanos también me perdonen, pero tu palabra, Señor, es lo que cuenta aquí. No son mis palabras, es tu palabra. Y te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas y ver la importancia que es entregarnos de todo corazón a ti, Señor. Y que seas tú dirigiéndonos por medio de tu palabra. ¿En qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Por ti, por tu reino, Señor. No es lo que el pastor quiere. Yo soy polvo, pero tú eres eterno, Señor. Y gracias porque en ti podemos confiar. Señor, si hoy hay personas que ya están listos y dispuestos a rendirse totalmente a ti, que hoy sea ese día. Mañana no sabemos. Y gracias, porque tú nos has dicho cómo. Es reconociéndote como la única forma de llegar al Padre. No hay otro, no hay otra. Es por medio del Señor Jesús y por lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Tú pagaste nuestras deudas, Señor. Gracias. Ponemos el resto de este día en tus manos. Te pido por cada persona que está aquí, Señor, que seas tú, hablándoles que no lleguen a poder ni pestañear un sueño hasta que no hayan arreglado sus cuentas contigo, Señor. Gracias, Dios. Y lo digo por mí también, por todos que estamos aquí. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, hoy y para siempre. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Nuestro amigo del YouTube, Dios le bendiga. Guárdame unas palomitas para la próxima. Dios le bendiga.